Julián Melo y el laboratorio de Darién. El coronel Julián Melo estuvo involucrado en la construcción del laboratorio de Darién. Me ha dicho que estaba atrapado para convertirse en el chivo expiatorio de los panameños, rabiblancos, incluidas las familias Tribaldos, Méndez y Barleta, y tiendo a creerle. Como oficial de las Fuerzas de Defensa de Panamá, era alguien a quien llamaríamos un vivo, un sabelotodo, un hilo vivo, siempre metido en todo. Dentro de la Guardia Nacional, bajo Torrijos, tuvo problemas disciplinarios ocasionales por su estilo y fue castigado con el envío a ser agregado militar en Colombia. Fue fácil para él hacer amigos allí. Pudo desarrollar contactos sin problemas, que es de lo que se trata ser un agregado. Hizo bien su trabajo. Había estudiado en Colombia y conocía el lugar. Melo afirma que fue atrapado y traído al negocio de las drogas por un grupo de ricos financistas del tráfico de cocaína en Colombia, en particular por Ricardo Tribaldos, quien terminó testificando en el juicio por drogas en mi contra. Melo se hizo amigo de Tribaldos y su familia mientras estaba en Colombia. A veces los ayudaba cuando tenían problemas financieros u otros problemas, pero siempre dentro de los límites de la ley, ya sea en la obtención de contratos o en otros negocios. Pero la familia Tribaldos también tenía otro tipo de negocios. Se habían involucrado en el tráfico de drogas con el cartel de Medellín y el lavado de sus ganancias en Panamá. Melo dice que fue cómplice involuntario en la construcción del laboratorio de Darién y nuevamente esto es plausible. Básicamente sus benefactores de Medellín le preguntaron a Tribaldos si podía usar contactos en Panamá para garantizar y proteger la construcción de una planta de procesamiento en el lado panameño de la frontera con Colombia. Tribaldos dijo que podía, pero que Panamá pedía $4 millones en dinero de protección. Nunca tuve ninguna participación en eso. Melo estuvo de acuerdo, diciendo que él era el contacto de los Tribaldos. Aunque admitió su participación, dijo que tampoco recibió el dinero. Melo también le pidió al cartel de Medellín que me asesinaran mientras estaba en Europa en julio de 1984. Incluso Tribaldos reconoció eso cuando testificó. Dijo que él era el que tenía el dinero, y fue él quien le dijo a Melo que le habían pagado. Tribaldos fue el verdadero punto de contacto con el cartel de Medellín, haciéndoles creer que habían pagado $4 millones por protección. Si bien Tribaldos testificó en el juicio, Melo no lo hizo curiosamente. Los fiscales federales Michael Sullivan y Miles Malman llevaron a Melo en secreto a Miami. Fueron en silencio a la habitación del hotel que le habían reservado y tuvieron una larga conversación. Descubrieron para su consternación que él quería decir la verdad. Para su horror, Melo dio una versión completamente diferente de las cosas que iba en contra de la estrategia de la fiscalía. Noriega no sabía nada al respecto, dijo Melo. Tribaldos y yo trabajamos solos. Se lo escondimos. Eso no ayudó a la fiscalía, por lo que se volvieron contra él. No queremos escuchar eso. Cuente la historia real, exigieron, es decir, una versión de los hechos que ayudaría a su caso. Melo se negó. Los fiscales eran tan amenazadores que esperaba que lo arrastraran a la cárcel en cualquier momento. Sullivan y Malman se fueron. Lo despojaron de su dinero para gastos y lo dejaron con una cuenta de hotel sin dinero propio. Se dieron cuenta de que Melo eventualmente se pondría en contacto conmigo y eso significaba que tenían que revelarle a la corte y a mis abogados que él estaba en la ciudad. La ley decía que tenían el deber de informarnos de la reunión. Lo hicieron no por deber, sino por temor a que los atraparan si no lo hacían. Así que Rubino fue a ver a Melo a su habitación de hotel. Le dijo a Rubino que el general Rubén Darío Paredes había tratado de persuadirlo para que testificara como parte de un acuerdo de culpabilidad por su hijo Ahmed, quien también fue acusado por los estadounidenses. Querían que testificara contra el general, pero me negué, dijo Melo, visiblemente conmocionado. Pero también se negó a declarar por la defensa. El trabajo de intimidación del gobierno tuvo su efecto. Huyó de los Estados Unidos para no volver jamás, temeroso de que tomaran represalias contra él por no seguirles el juego. Prefería huir antes que enfrentarse él mismo a una acusación. Para retomar el trato de Melo, los fiscales sostuvieron que nuestro sistema militar trató a Melo con indulgencia después del descubrimiento del laboratorio de Darién, y esto demostró que éramos una guarida de traficantes de drogas. En realidad, cuando el Estado Mayor vio las pruebas, Melo confesó que estaba trabajando con el cartel de Medellín. Las Fuerzas de Defensa de Panamá impusieron la máxima sanción contra el coronel caído en desgracia. Fue despedido de las Fuerzas Armadas, perdió su rango, salario y beneficios,
y se le prohibió permanentemente el servicio militar. Difícilmente un castigo ligero, como lo llamó la fiscalía, al tratar de demostrar que yo era un aliado de Melo en algún esquema de drogas. Como con los demás, los fiscales compararon nuestras leyes con las leyes estadounidenses y dijeron que eran insuficientes. El hecho era que Panamá no tenía un código de justicia militar como lo tiene Estados Unidos, por la que no había cortes militares. Fue interesante escuchar a la fiscalía hablar sobre la falta de un consejo de guerra panameño ante un jurado desinformado, ignorante de la ley panameña, como si la ley panameña misma estuviera en juicio. También remitimos el caso al fiscal general de Panamá. Melo y sus asociados fueron puestos bajo arresto domiciliario. Tribaldos y sus otros conspiradores también fueron arrestados. La investigación mostró que el laboratorio en sí aún no se había construido. Lo que nuestros hombres encontraron fue un sitio de construcción, instalaciones, una instalación eléctrica, hamacas para los trabajadores, pero nada de sustancias, ni éter, ni pasta base, nada de nada. Solo quedaba la inferencia y la deducción de que alguien estaba desarrollando allí instalaciones de cocaína. Irónicamente, Melo y Tribaldos eligieron al abogado panameño Hernán Delgado como su abogado. Delgado logró ganar una desestimación del caso civil. Tenía experiencia en el manejo de casos de cocaína. También fue socio legal de Guillermo Endara, quien más tarde prestó juramento ilegalmente como presidente de Panamá en una instalación militar estadounidense supervisada por sus protectores estadounidenses la noche de la invasión estadounidense de Panamá. Delgado y Endara, por cierto, ayudaron a formar una corporación ficticia en Panamá para Willie Dalton y Salma Gluta, quienes supuestamente fueron los narcotraficantes más grandes jamás capturados en Miami. Endara figuraba como oficial de la corporación fantasma de Falcon y Magluta. Después de ser nombrado presidente en 1989, Endara, en consulta con Delgado y la administración Bush, negó haber actuado mal y dijo que no sabía que eran traficantes de drogas. Los hombres negociaron la inmunidad con la fiscalía a través de su abogado David Rosen de Miami. Pero las actividades de Endara eran un asunto de dominio público. Panamá se había convertido en una narcodemocracia. El nuevo presidente de la nación, Guillermo Endara, ha sido durante años director de uno de los bancos panameños utilizados por los narcotraficantes de Colombia, informó el International Herald Tribune el 7 de enero de 1990. Guillermo Billy Ford, el segundo vicepresidente y presidente de la Comisión Bancaria, es copropietario del Deadland Bank of Florida, que fue nombrado en su caso judicial hace 2 años como una institución financiera central para uno de los mayores lavadores de dinero de Medellín, Gonzalo Mora. Rogelio Cruz, el nuevo fiscal general, ha sido director y abogado del primer banco interamericano de propiedad de Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del cártel de Cali, José Santa Cruz Londoño en Colombia. El diario español El País dijo el 26 de octubre de 1990 que Endara estaba vinculada al menos a 3 empresas que trabajaban como Interbanco, banco investigado por la DEA por narcotráfico. Esta conexión presenta un problema para el presidente porque la DEA ha acusado al Interbanco de lavar dinero del narcotráfico. Esa no fue la única referencia que vinculó a Endara con la actividad delictiva. El 19 de agosto de 1994, La Estrella de Panamá publicó un artículo de primera plana titulado «Endara es un criminal». Citó una acusación del presidente del Parlamento panameño, Arturo Vallarino, quien dijo que la forma en que Endara aprobaba las franquicias de los contratos gubernamentales era ilegal. Tenemos que llegar a la conclusión de que el hombre que se desempeña como presidente es un criminal. No podemos permitir el robo de millones de dólares en dinero público por estas franquicias. El nuevo Herald, la edición en español del Miami Herald, explicó un artículo del 20 de agosto de 1994 que Endara estaba dando estos contratos a empresas que él representaba. También citó a Villarino diciendo que el público sabe y se da cuenta de que el presidente está realmente detrás de los contratos millonarios. El 20 de diciembre de 1994, quinto aniversario de la invasión a Panamá, La Estrella también informó que Endara, quien para ese entonces había dejado el cargo tras la elección de Ernesto Pérez Valladares, pagaba miles de dólares mensuales a miembros de su familia del gobierno. Su suegra, Carolina Díaz de Chen, tenían un salario de $5,000 mensuales. La hija del expresidente Marcel Endara de Yap recibía $3,000 mensuales. Su yerno, Javier Yap, recibía $2,500 al mes
y su cuñada, Mayra Díaz, recibía alrededor de $900 al mes.